tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de viernes con sabor a viernes, Rocket Sports, con un platé diferente, porque a día de hoy estamos tú y yo aquí en el estudio, porque Johnny se unirá en algún momento más con nosotros está de camino al estadio, si no me Sí, acuerdo Johnny, que nos había dicho por ahí, ¿no? se unirá a distancia, A distancia. porque tuvo la oportunidad de estar ayer en la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Envidia de la buena. Sí, envidia ¿no? de la buena, por supuesto. Ya nos estará contando cómo fue su experiencia, cómo lo vivió. Una inauguración, mi Carlitos, muy emotiva, una inauguración que yo creo que a más de alguno en varios momentos nos llevó casi al punto de las lágrimas, Sí. desde el protocolo, desde la emoción del partido, lo que significó ya, por ejemplo, para Raúl Jiménez anotar su primer gol en Copas del Mundo, con el contexto del fallecimiento de su padre Claro. en tiempos recientes. Y sí, un partido muy emotivo, un partido que, bueno, más allá de la emotividad, sí a varios les dejó un sabor de boca, pues no diría amargo, porque al final es una victoria, pero Sí. que sí deja ese sabor de que México pudo haber hecho más. Claro, 100%. Pero al final siempre ese tipo de cosas es mejor corregirlas con la victoria, empezando con el pie derecho. También aquí en Guadalajara tuvimos ya el primer partido en la historia del Estadio Akron como sede mundialista. Yes. El Estadio Guadalajara con la victoria y remontada de Corea en contra de Chequia. Un partido de dos mitades muy diferentes, una segunda mitad increíble, una primera mitad un poco sosa. Pero yo creo que ha empezado bien con el pie derecho de esta Copa del Mundo. Hoy tenemos a los otros dos anfitriones, a Canadá recibiendo a Bosnia y a Estados Unidos recibiendo a Paraguay. Así que ha empezado muy bien y la gente lo ha vivido de esa forma también. Yo quiero hablar iniciando, ya dijimos un poquito del tema de México, pero a ver, un partido que si lo ves desde alguien que no ve tanto este deporte, que no es tan aficionado del fútbol, te lo voy a decir, va a haber el resultado, 2-0, súper bien para México, ¿no? Pero creo que alguien que ve el partido y que sabe de las capacidades del equipo mexicano se queda un poco corto en lo que esperábamos, viendo también el trámite, ¿no? Porque al final el partido empieza México dominando desde el inicio, me parece, independientemente de que fueran 11-11, 11 contra 11, al final terminan con dos, bueno, llega un momento en el que tienen dos hombres menos el equipo de Sudáfrica y México no puede aprovechar eso, ¿no? Se antojaba para que pudiera aprovechar para nosotros. Yo creo que 2 goles pudieron haber caído sin ningún problema, ¿no? Sí. Y después de eso cae error, hay que decirlo, del tema de César Montes, que me parece que no era necesario llegar a eso. Yo sí considero que es una expulsión. Es muy rigurosa tal vez, considerando un tema de el último hombre, que si era, que si no era, la falta como tal o el golpe no debería haber sido considerado una agresión, simplemente es el último hombre y yo sí considero que es un error de desconcentración, más que nada por parte de César Montes y que no refleja al 100% lo que fue el partido. Creo que el hecho de ver este partido los 90 minutos, tal vez hubieras esperado que México notara alguno más. Quiñones se crece después del primer gol y creo que deja ir 2 o 3 oportunidades buenas de gol a pases con Fidalgo y con Brian Gutiérrez, que creo que... Sí, tiene una pelota al poste en el primer tiempo. Exacto. Tuvo más oportunidades para anotar México, no aprovecha. Aún así es una victoria histórica porque México todavía no había podido ganar un partido en inaugural. Su séptima inauguración. Con 4 derrotas, 2 empates. Sí. Y uno de esos empates precisamente contra Sudáfrica hace ya 16 años. 16 años. La vuelta se ganó. Se ganó aquí. 3-1. Se ganó el global de las inauguraciones. Y ojo con el gol de Julián, ¿no? Que no lo pasaron mucho en transmisiones, pero quien no lo supo, Julián Quiñones hace la celebración que hizo Shabalala en el partido de... Sí, Shabalala, ¿no? Sí. En el 2010, entonces... Sí, fue interesante ver, sobre todo en la cuestión de los goles, los perfiles de los jugadores que anotan, ¿no? Y de quienes participan en las jugadas, ¿no? Quiñones, un jugador bastante criticado por el tema de la naturalización, por el tema de que a lo mejor no había rendido como se esperaba en comparación a su club ahora con selección. En el segundo gol, la asistencia de Alvarado, que es un jugador que lo han criticado mucho, que yo insisto ayer... A pesar de la asistencia, no tiene el mejor de los partidos. Sí, altos y bajos, ¿no? Pero al final ese tipo de jugadores con altos y bajos
es importante que aparezcan, ¿no? Que generen lo que hizo ayer Alvarado, una gran pelota. Y por supuesto el tema de Raúl, que no es un tema de crítica en el periodo más cercano, sino el tema de los mundiales, ¿no? Sí. Su tercera Copa del Mundo en esta ocasión, en las anteriores, si bien sin tantos minutos, no se pudo manifestar en el marcador. Y ayer se quita yo creo que un peso bastante importante. Pero sí, al final, la actuación del equipo mexicano me parece que sí queda de ver. O sea, yo creo que en esa parte podemos estar de acuerdo. Incluso el propio Aguirre lo mencionaba, que sentía que esta emotividad, en este contexto de la inauguración, lo que implicó ver cómo se desbocó la gente, no digo que jugó en contra, pero sí agregó este factor del nerviosismo, Sí, de sí. la imprecisión, porque es cierto, si revisamos, por ejemplo, ese primer tiempo, Sudáfrica, y bueno, en general, en todo el partido, fue muy pobre el desempeño, ¿no? Una Sudáfrica que sobre todo en el último tercio nunca te pudo generar alguna de peligro, que con pelota controlada nunca te pudo llegar al arco, y yo creo que en esa parte a México le faltó buscar con más vehemencia el partido, ¿no? Porque incluso hay un lapso del primer tiempo en donde Sudáfrica es donde tiene la pelota, ¿no? Y si bien, insisto, no empuja a México contra su portería, no los pone en predicamentos, si es un lapso en donde este famoso murmullo del Estadio Azteca y por ahí la Empezaron incluso duda, pitidos, ¿no? sí, al medio tiempo se dividió un poco la grada, ¿no? Por Sí. supuesto, una parcialidad aplaudiendo la victoria y lo que estaba pasando en ese momento, y otra importante también, no conforme con lo que había estado Sí. pasando. Y yo creo que el tema preocupante para México es, como tú dices, contra 10 y contra 9 tampoco se vio que... Creo que estaban jugando mejor cuando eran 11 contra 11. Exacto, y justo es ahí donde caen las anotaciones. Y vinieron los cambios y yo sí quiero destacar, creo que se tardó un poquito el tema de los cambios, a mi parecer. O sea, Brian lo hizo muy bien, Brian inició muy bien el partido, después se notó un poquito más el tema del nerviosismo. Y esa que falla, que es Sí. tremenda a cara, que no era 1-1 porque tenía un defensivo justo enfrente, pero creo que pudo haberla definido de mejor manera. Eso determinó un poco el cómo vemos el partido de Brian pues, en todo lo que hizo, ¿no? Pero en general creo que los cambios debieron haberse dado antes. Tampoco creo que fueron tan determinantes, hay que ser sinceros, ¿no? Sí. O sea, me parece que el hecho de que entrara Morita fue un tema de darle ese espacio de importancia a la joven promesa de nuestro Sí, fútbol el mexicano. sexto jugador más joven en la historia de los mundiales y el más joven para México Sí. en estar. Y Luis Chávez que entró para hacer el mismo rol que estaba teniendo, o el mismo, un caso como el de Fidalgo, tipo, algo así como aguantando mucho la pelota, no buscando ser tan de ataque, ¿no? Ujú. Creo que eso fue lo principal lo que quiso hacer Luis Chávez. Al final, me parece que México, bueno, que Aguirre se tardó un poco en hacer los cambios porque después de que viene la primera expulsión no había mucho movimiento en ese tema para México, no hubo algo de intentar aprovechar esas oportunidades y creo que con un cambio más tempranero pudo haber hecho algo diferente, Sí, ¿no? creo que el que mejor se ve en esa parte es Vega. También entra la hormiga, por ejemplo, que si bien hizo sus movimientos que le conocemos, pues la verdad es que nunca le dieron parque para ser aprovechados Sí, esos no movimientos. le O dieron ni sea, una bola. sí los cambios creo que no terminan pesando y creo que entran incluso en esta línea de cómo ya venía el partido con un ritmo semilento, ya Ujú. tal vez priorizando y asegurando el resultado antes de buscar más anotaciones, que es importante por el tema del diferencial en una búsqueda, por ejemplo, de una potencial primer lugar de grupo. Pero sí, al final se puede corregir ganando, eso es importante, pero aquí una de las preguntas es, ¿realmente a México jugando así contra una Corea que ayer, sobre todo el segundo Eh, tiempo, vimos lo que puede hacer? Para mí no le alcanza, ¿eh? Para mí Viene, difícilmente le va a alcanzar. viene un tema de la expulsión de César Montes que luego va a condicionar un poco nuestro central. Sí. Ahora mismo, a día de hoy, ¿tú quién pondrías de central? Pues ayer lo dijo, creo que va a ser Edson Álvarez, el que va a suplir, que es lo que hablamos desde la convocatoria. O sea, Sí. agárrate si uno de tus centrales titulares no está, porque no había un suplente natural en la central. Y ahora se le viene a presentar, yo creo que en el partido más bravo del grupo, esta situación, ¿no? Si bien Edson Álvarez Sí. puede cubrir esa parte, pues sabemos que no es un central natural a final de Y, cuentas. y- Tiene la posibilidad de Reyes, pero eso implica poner a Jorge Sánchez, que no lo va a hacer porque no. no le convenció Sí, en los así últimos es. partidos. Hola, buenas, buenas. Ya llegó el niño de regreso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Buenas. ¿Están muchachos? Ya estoy listo aquí.
pero ya estamos listos, viendo lo que pasó ayer en el partido entre México y Sudáfrica. ¿Cómo vieron el partido? Escuché que estaban hablando del tema de César Montes. Sí, Qué mal esa expulsión, pero estábamos ya en tema de cómo lo ven ustedes? previa a Corea, porque creo que México hace Ujú. una buena actuación sin ser espectacular, cumple lo que tenía que ser, que era ganarle a un equipo que en papel era inferior y al final demostró que era muy inferior. Sí. Y creo que al final se queda en eso, ¿no? Veremos qué puede hacer contra Corea. Hablamos de temas de César Montes, Edson Álvarez apunta para ser el titular, para mantener a Israel Reyes de lateral derecho, Ujú. que Israel Reyes sale tocado después de este partido y mi problema es viendo la velocidad ayer de Corea, sobre todo en el contragolpe, le alcanzará, porque sabemos que Israel Reyes viene de ser un central, ¿no? Ujú. Reconvertido en un lateral derecho, le alcanzará la velocidad para parar a Heung-min Son, Kangin Lee y los que tú me digas. Sí, y ayer el tema con Corea también, sobre todo por ese sector de la derecha, generaron bastante, ¿no? Bastantes sociedades con el tema de Son, de uno de sus extremos en este caso. Entonces va a ser bien interesante porque tienes a un lateral que si bien ya tiene mucho tiempo desempeñando esa posición, pues no es un lateral, digamos, natural o ya de inicio. Y tienes Ujú. el tema de Edson Álvarez, ¿no? Entonces, Que viene ayer, bajo de ritmo, como lo decíamos. Que incluso ayer entró desconectado. sí, sí, sí. Tuvo dos oportunidades en las cuales las cosas no se le hicieron tan fáciles, entonces obviamente eh, se Sí, complicó en esa situación. sí, sí, sí. Y justo vienen a Guadalajara, Guadalajara que ayer Sí. recibió a Corea y a Chequia en la inauguración, como lo decíamos, del Estadio Guadalajara como sede mundialista. 2-1 gana remontando la República de Corea ante Chequia. Así es. En un cierre pues bastante ¿Me bueno. escuchan ya? Sí, 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 te te escuchamos. escuchamos. A ver Vemos si... si él nos escucha. Sí, no, un segundo tiempo espectacular por parte de la selección de Corea, que ya estamos en video. Sí, fue un partido en el que, pues, la verdad, el primer tiempo te hacía pensar, ok, son dos rivales para México que si bien sabemos que eran más complicados que lo que iba a ser Sudáfrica, o sea, no estaban tan disparejos. Creo que el segundo tiempo termina por darnos a ver de que no la va a tener nada fácil México, si de por sí ya lo sabíamos, sobre todo la selección coreana, ¿no? Lo que decías, Kangin Lee, un partido espectacular ayer, Heung-min Son, que bueno, no fue su noche, pero sabemos de lo que es capaz, ¿no? Sí, y al final de cuentas, estilos de juego muy diferentes. Una Corea con una movilidad, sobre todo en medio campo, impresionante. En la parte alta, jugadores que se te dan la vuelta, se te ponen de frente Sí, en un solo control. que reciben y Que pueden va a darte la ser, vuelta. esa va a ser yo creo que la labor, y yo creo que va a tener una gran labor Lira, sobre Lira. todo, en evitar ese tipo de posicionamientos de Corea, sobre todo en el último tercio. Y del otro lado una Chequia mucho más física, mucho más ríspida. Sí me sorprendió ¿Algo para lenta? mal, sí, la lentitud e incluso la desconexión en muchos momentos para Sí. jugar, ¿no? Pero al final son dos estilos diferentes que en general yo creo que le cuestan a la selección. Una selección de Corea que lo va a exigir mucho físicamente, lo va a poner a correr, o sea, lo va a poner a moverse por todo el campo a Sí. todos los jugadores. Y un partido contra Chequia que me da muchas vibras, por ejemplo, y aprovechando esta playera, el de Suecia en aquel mundial Uy, sí, de tiene Rusia, ¿eh? sentido, ¿eh? Una selección Sí, muy oye, física que va a jugar a la no pelota hables de parada. pesadillas, Sí, sí, sí. Oscar. Sí, sí, que lo va a poner a exigir sobre todo en la pelota parada, que Sí. ayer fue su arma más importante, un gol y uno anulado a través de la pelota parada. Entonces, ahí es donde México va a tener que poner especial atención. Sí, en pelota parada, sobre todo porque son muy altos, son muy Sí, agresivos. Pudieran haber hecho otro, Sushak pierde uno ahí sí. en un remate casi un penal en No, movimiento ajá, y hubo y... una gran atajada del portero coreano Ah, sí, que sí, sí, claro. tanta madre de mi vida. Ya está, o sea, un remate a bocajarro que prácticamente termina siendo la diferencia entre que no se vaya con la derrota del equipo coreano. Sí Sí. es. Sí Ay, es. Dios, va a estar complicado. Veremos si México puede hacer lo propio. Tiene que llegar a buscar algún gol tempranero, tal vez aprovechar el hecho de la localía. Sabemos que va a ser importante el hecho de sentir a su gente. Y
no desesperarse, creo yo que es lo principal, que creo que fue lo que pasó en ciertos momentos con Sudáfrica, cuando no caía el gol había cierta desesperación, había ciertos tiros largos, ¿no? Creo que más construir, buscar asociarse más, sabemos que Fidalgo y Julián en algún momento se pudieron asociar muy bien en la América, a ver si lo pueden volver a encontrar acá, que creo que sería muy bueno para la selección, y que Raúl funja Ayer como Fidalgo no tuvo un muy buen partido, la no, verdad. Digo, aparte de que lo molieron a faltas, que eso también es muy cierto, sí. no fue un buen partido Y de vi que Fidalgo. estuvo muy, muy cargado hacia la derecha, sobre todo más abierto, como intentando tapar la posible velocidad de un jugador de Sudáfrica y creo que no pudo ayudar mucho en la construcción del campo. Que creo que eso es parte de las buenas noticias que puede tener México, que a pesar de que tus dos generadores, como lo es Fidalgo y Brian, ayer no estuvieron del todo, terminas ganando, pero sí yo creo que es la exigencia principal, ¿no? Que esos dos jugadores, por el tema del medio campo de Corea, sobre todo, insisto, puedan despertar, puedan dar más parque a los delanteros, porque ayer el que se carreó incluso arrastrando muchos metros la pelota fue Julián, y ahí es donde la presión de él irá muy bien, que por ejemplo causa el primer gol, pero sí esos generadores yo creo que hay que exigirles más. Veremos, incluso a Brian le termina costando la titularidad tal vez por un Mora, que yo lo dudo, pero sí, aunque Mora dejó destellos de calidad, pero no tuvo el tiempo ni tampoco la exigencia en el partido para poder demostrar su capacidad. Y justo lo quería hablar el tema de Brian ayer, porque bueno, sabemos se ganó la titularidad, la verdad se la gana a pulso con estas últimas convocatorias, esta fecha FIFA, la de marzo en la inauguración y contra Bélgica, pero ahora sí que fue bastante malo el partido que da ayer. No sé si es que le pesó el escenario de una Copa del Mundo, no sé si es que le pesó estar en el Estadio Azteca, que bueno, no fue el caso en el partido contra Portugal. No sé qué es lo que haya sucedido. Yo no creo que fuera pero bastante malo. Fue malito considerando lo que llevaba dándonos por tema de nerviosismo. No, sí fue muy malo. La verdad sí fue muy malo el partido de Brian. No, no le quiero cargar mucho la mano, pero sí fue muy malo el partido de Brian ayer. Perdía muchas pelotas bastante fáciles y pues, ¿qué te digo? Sí. Al final tiene el mérito que él provoca la expulsión. Sí, tuvo dos oportunidades, una que no termina. También eso es cierto. Pero al final de cuentas, sí, o sea, a lo que se esperaba y justo a lo que se venía viendo de Brian en selección y el por qué se ganó esa titularidad ayer para arrancar la Copa del Mundo, sí nos quedó de ver. Sí. Yo creo que va a ser un mejor partido de él en Guadalajara en contra de Corea el próximo jueves. Pero sí, se necesita más de Fidalgo y se necesita más de Brian. Quitarse ese nerviosismo del inicio, esa presión de que te estén viendo todos los que están actualmente esperando el Mundial y sentirse tranquilos de que ya tienes 3 puntos en la bolsa, buscar los siguientes 3 y cerrar el grupo. Sí, hoy con 3 estás prácticamente del otro lado por el tema de los terceros. Pero México, por ningún tema tendría que pensar en eso. Para México, en este Mundial específicamente, el ser tercer lugar no es suficiente. Tienes que pasar como primer lugar en este Mundial. O sea, porque es el que te da la ventaja de continuar en el Estadio Azteca. Sí, estoy de acuerdo. Tendría que buscar todo lo posible México poder ganar el siguiente partido y ya con Chequia permitirse tener un poco más de tranquilidad para afrontar el partido. Y con esto vamos a cerrar, vámonos yendo a comerciales y nos vemos en un poquito más. Y regresamos para seguir hablando del Mundial, para seguir hablando de este evento que nos está dando mucha felicidad. Y sobre todo porque ya tenemos, yo ya siento un poquito más la emoción, ¿no? Creo que necesitaba ver la inauguración, necesitaba ver cómo estaba funcionando, necesitaba también darme cuenta de los errores en tema de organización que ya me estuviste contando en el camino hacia el estadio el día de ayer, que Oscar tuvo la oportunidad de ir a ver a... ¿Cómo fue la experiencia aquí en Guadalajara, Oscar? Porque, les puedo platicar yo de lo que fue ayer la inauguración, pero platícanos primero cómo fue la experiencia aquí en Guadalajara. Experiencia aficionado, excelente. La verdad, la gente se volcó con Corea ayer, a pesar de que sí había ciertos grupos de aficionados checos que estuvieron en la cancha del Estadio Akron. Un buen partido, muchas emociones ya en cuestión del partido, pero... sí, el tema de organización, un poco difícil la llegada en mi caso, ¿no? En lo personal me tocó tomar los rides que están organizando por parte de la Copa del Mundo en diferentes puntos de la ciudad,
específicamente en Plaza Patria, un traslado de 20 minutos, saliendo por ahí con 10 minutitos de retraso en mi hora original, pero sin mayor tema. La cuestión fue la llegada, porque a un gran grupo de aficionados nos tocó mínimo una caminata de hora y media, o entre caminatas y esperas de fila de hora y media para poder accesar a los arcos de seguridad, ¿no? A los detectores de metales, que ya era el último paso para estar pues dentro de la experiencia del Estadio Guadalajara. Sí, complicado por ese lado. Además, pues el calor ayer nos pegó bastante en esa llegada. Sí, ya mucha gente desesperada por tomar agua. Una semana completa de que viene a gusto el clima, el día que la gente quería entrar al estadio. El día que queríamos una nublada, el sol y los 30 grados ahí presentes, ¿no? Pero fue lo único complicado. Yo creo que la llegada fue lo único, porque sí, en el cruce del circuito JBC y Avenida del Bosque tenías que hacer una fila casi llegando hasta Periférico y regresar para entrar en una parte que no entiendo por qué se hacía esa fila, porque no era un filtro como tal. Y ya adelante se hacía cuello de botella tras cuello de botella, ¿no? Sí. Solo un par de accesos habilitados, y después de esos accesos habilitaban grupos muy pequeños de 100, 150 personas para ir pasando de uno en uno a los detectores de metales. Entonces yo creo que fue lo único que a lo mejor no fue tan grato de la experiencia. Sí fue bastante caminata entre el traslado en ride y la llegada al estadio. Mi aplicación me marcaba que caminé 17,000 pasos. Ojalá. Ah, su mecha. No, sí se aventó. Ni yo ayer que fui al Estadio Azteca, oye, no manches. Entonces yo creo que más o menos de mucho aficionado la experiencia fue similar, pero no, ya en cuestión del partido y del recibimiento a las aficiones visitantes, la verdad bastante bien. La gente coreando el nombre de Corea, apoyando también. Ya te imagino, Oscar, ahí con tu de Haminguk. No, y aparte, lo peor de todo, Millón, es que yo llevaba la camiseta de Corea, pero estaba rodeado de, yo creo que el grupo más grande de checos que había en el estadio. Bueno. Sí, o sea, me tocó la mala suerte, pero no, dentro de todo, muy amables. Sí, celebrando, por supuesto. Yo me emocioné con todo. O sea, yo iba con la playa de Corea, pero yo estaba emocionado. Vas a vivir el partido. Sí, claro. Entonces, yo creo que fue un gran primer partido para Guadalajara como sede. Y no, los que se vienen, ¿no? El tema de Colombia, el tema de la selección mexicana la próxima semana, y el cierre de su participación con el España-Uruguay. España-Uruguay, partidazo. Bueno. Y seguimos hablando, ¿no? Brasil-Marruecos tenemos en la agenda, porque el día de mañana la verde amarela tendrá su primer partido en este mundial contra uno de sus rivales complicados. Creo que el grupo, el más difícil. Bueno, Escocia por ahí se mete. Ojito, y quien quite que pueda Marruecos dar una sorpresa y gane el partido mañana, ¿eh? Marruecos trae una selección, creo que trae la mejor selección que ha tenido en un buen rato. Marruecos también, el mundial pasado fue bastante buena, pero esta selección viene ya muy bien, viene con años muy buenos. Brasil que ahí con poco a poco ha agarrado. Pero campeones de África, hay que recordar. Sí, es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Y pues Brasil con una selección que ciertos nombres creo que nos llaman más la atención que otros, ¿no? Por ahí está Rafinha, por ahí está Vinicius, por ahí Endrick, que veremos qué tal puede encontrarse en su juego. Algunos jugadores que incluso nos quedaron. Marquinhos. Sí. Creo que hay una selección muy buena. Creo que es un partido, el primero de dos selecciones con jugadores muy, muy interesantes en cada una de las líneas. Sí, ¿no? Me llama la atención la pregunta, y creo que está hecha con toda la razón del mundo. ¿Quién diría que el liderato de grupo se juega en la primera jornada, ¿no? Mañana entre Marruecos y Brasil. Sí, Escocia. Digo, sin demeritar a Escocia y a Haití, pero estas dos selecciones creo que están un nivel por encima de... Y en el caso de Haití, pues unos 5 escalones por encima de estas dos selecciones. Y más todo, la verdad, sobre todo lo que ha hecho Marruecos últimamente en su construcción de equipo, en su infraestructura de jóvenes, en su repatriar jugadores que están en otras ligas que tal vez no están consideradas para 2 o 3 selecciones que puedan jugar para Marruecos. El tema de Brahim Díaz, por ejemplo, ¿no? Pierden pues Hakimi también es lo mismo. Sí, Hakimi, pierden a Abdel Salwe ahora por lesión,
y pues ahí tienen esos temas complicados, ¿no? El tema de Marruecos, pero creo que va a ser una selección muy interesante, un partido muy dinámico, creo que va a ser de muchos goles, porque los dos equipos donde más funcionan es el tema dinámico en el ataque, y creo que vamos a ver un partido de al tú por tú, no creo que veamos así mucha diferencia. Sí, ambos equipos llegan bien en cuestión de sus últimos partidos de preparación. Marruecos golea tanto a Burundi como a Madagascar y empata con Noruega en lo que fueron sus últimos partidos de preparación. Y una Noruega que también viene muy bien, Sí, hay que exacto. decirlo. Y por el lado de Brasil, creo que rivales un poco más exigentes. Le ganan 3-1 a Croacia, golean en su despedida de Brasil 6-2 a Panamá y vencen a Egipto 2-1. Así que llegan en buen momento, pinta para hacer un gran partido. Va a estar Lo bueno. decíamos y lo platicamos un poco más al rato en Nueva York, con la posibilidad de cruzarse con el posible campeonato de los Knicks. Así que Por favor, Dios, te pido pocas cosas en esta vida, pero por favor que eso pase, por favor. O sea, quiero ver cómo Tú quieres caos, tú quieres quiero caos ver en cómo Nueva York. colapsa Nueva York. O sea, de por sí ya con la victoria de los Knicks, Sí. que ahorita hablaremos un poquito más de eso, ya va a colapsar. No me imagino con una posible victoria de un Brasil o de un Marruecos. Va a estar Sí, sí. interesante. Y además tenemos por ahí otras situaciones. Digo, veremos qué tal le va a Sobre Brasil. todo de Brasil, porque Brasil es de las selecciones. Sí. Sí, de acuerdo. Brasil es una selección Sí. muy, muy interesante. Y que tiene mucha gente. Sí, También. y aparte de las que más gente llevan a Sí. los mundiales, entonces eso es más lo que iba. Entonces veremos, o sea, porque se pueden juntar el hambre y las ganas de comer en Times Square el sábado. Sí, va a estar bueno. A ver, yo diría que un pronóstico, ¿no? De cómo podemos ver a Brasil-Marruecos. ¿Cómo ves tú que pueda terminar este partido? yo, con todo el tema de Marruecos, yo sigo viendo un poco más por encima a Brasil. Sin embargo, creo que va a ser un partido apretado. Yo creo que Brasil lo gana 2-1 mañana. 2-1. Yo creo que va a ser un partido de más goles. Para mí va a ser un 3-2 a favor de Brasil. Ok. Milloni. Yo veo un 2-2, un empate, Ájala, y se va a machín. definir por quién le mete más goles a Haití. Haití a la postre. Y a Escocia también, ¿no? A Escocia, pero sabemos que el gran diferencial va a ser a ver quién le mete más goles a Haití. Eso va a estar bueno. Eso estaría divertido. Le pondría sazón al grupo, Sí, sin sí, duda. sí. Sí, Gracias, me gustaría, Manuel. porque imagínate la última jornada, depende a ver cómo. Porque yo creo que tanto Brasil como Marruecos le van a ganar a Escocia y a Haití, ¿no? Entonces creo que va a Sí. definirse por diferencia de goles este Ojo grupo. Escocia-Marruecos, ¿eh? O sea, ojo un Escocia incómodo, ojo un partido, trampa, trabado, con muchas patadas, con algo parecido a lo de Sudáfrica, pero con un poquito más de idea futbolística. Ojo, porque está McGinn, está McTominay, tienen ahí opciones para ser incómodos sin ser así una selección completamente candidata para nada, ¿no? Escocia. Así es. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar cierre al tema mundial y vamos a pasar a la especialidad de Milloni, porque tenemos que hablar de la Fórmula 1, especialmente del Gran Premio de Barcelona. Y ojo que hoy toca tema de Checo Pérez, Milloni. ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver si por ahí el internet nos da la oportunidad de escucharlo. Escucharemos a Milloni hablar. Si nos lo permite. Sí. Sí, hubo un tema la semana pasada. Se perdió la oportunidad de los primeros puntos de Cadillac por una sanción bien ganada, la verdad, no lo vamos a decir. Dolió que se terminara. Que terminara saliendo de los puntos por esa sanción, por no acomodarse bien la previa salida. Pero bueno, quién sabe. Y aquí la pregunta es: ¿creen que tenga una oportunidad tan clara Cadillac como para puntuar como la semana? Bueno, está entrando en un túnel, pero la semana pasada era la pregunta. Está entrando en un túnel. A ver, justo vi el mensaje. Yo creo que Ay, sí. Dios. Yo creo que, a ver, hablábamos de al principio de la temporada lo que iba a representar Checo Pérez para Cadillac, un piloto de experiencia con una escudería nueva, que iba a entrar mucho en estos temas del desarrollo de la escudería, del monoplaza, ir conociendo también a los ingenieros, ver quiénes se pueden quedar en definitivo para este equipo. Y yo creo que cualquier cantidad de puntos que pueda rascar es positivo, ¿no? Para una primera temporada de Cadillac. Yo creo que sí puede tener otra oportunidad y lo veo desde el punto de vista de que Mónaco es una de las plazas más complicadas. ¿Ya me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Ahí vas. Ahí vas. Es una de las plazas más complicadas, ¿no? En tema lo hablábamos, ¿no? Del manejo, de la estrategia, que tiene que ser muy diferente.
Y, Y y yo creo que sí, o sea, yo creo que se ha demostrado que esta escudería puede aspirar a rascar por ahí alguno que otro punto, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, vienen pistas que pueden acomodarse más a lo mejor en esa parte. sí, y justo sabiendo que esta pista de Barcelona-Cataluña es una que normalmente tienen en cuenta las escuderías para Sí, determinar no, su calidad, ¿sí? Y creo que por ahí puede ser donde se pueden encontrar en esos momentos donde pueden evaluar dónde están parados, Ujú. ¿no? Es una pista que a lo que en algún momento estuve investigando, digamos que tiene varias situaciones, ¿no? Tiene varias curvas, tiene varias rectas en donde pueden evaluar su capacidad y, y donde también pueden encontrarse en su calidad individual, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. antes de seguir hablando de esto, ya me mandaron por ahí una pausa. Terminamos este tema y nos vamos a regresar a la pausa para hablar de las finales de la NBA. Muy bien. Veremos, regresamos. Y regresamos para el último bloque de este programa porque vamos a dejar un poquito de lado el mundial, aunque tenemos algo que tocar porque acaba de pasar Sí, sí, algo noticia confirmada. importante. Noticia confirmada por Fabricio Romano que nos salió ahorita en redes sociales. Thomas Partey no pudo entrar a Canadá por un tema de unas acusaciones de agresión sexual. Porque está en juicio, Está en porque juicio. no puede entrar a territorio canadiense al estar en juicio y no tener una condena. En este caso le está llevando un juicio ya que se ha aplazado creo que hasta 2027 por 7 cargos de agresión sexual, me Uf. parece. Entonces es un tema bastante delicado, pero sí, no podrá estar en el debut de Ghana en contra de Panamá. Que bueno, afortunadamente para Ghana creo que de los otros rivales de grupo es el más asequible. Sí, Entonces los otros Inglaterra y Croacia. Pero sí, no podrá estar en el debut mundialista Tomás sí, a Partey. ver, no podrá estar. me parece increíble que la selección de Ghana no haya previsto este tema, ¿no? Sí, Sabiendo que tenía este problema Thomas Partey. Sí, hemos visto mucho el tema de Estados Unidos, ¿no? Con este árbitro somalí que no lo dejaron entrar, pero, o sea, digo, este tema de no dejarlo entrar porque tiene un juicio pendiente sin condena me parece coherente, ¿no? A final de cuentas, bueno, creo que es algo que sucede con cualquier ciudadano, cual seas quien seas si tienes un juicio pendiente, no puedes entrar a un país a ver cómo le va a la hora de querer entrar a Estados Unidos, porque siento que va a ser un tema muy similar. sí, sí, pero Pero es un sí, tema previsible, ¿no? O sea, ujú, Sí. si ya vienes con este problema, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya fue un tema de noticia, incluso me acuerdo en algún momento cuando estaba en Inglaterra, que fue cuando supuestamente pasaron este tipo de situaciones. eh, a sabiendas de eso, preguntas, ¿no? Haces una investigación Sí, como institución, como selección, tan fácil como ¿no? tocar base con la Con la, aduana con la canadiense federación y y con la aduana. expresarle cuál es la situación, ver si hay algún inconveniente y ver si se puede llegar a un consenso, Claro. ¿no? Yo me imagino que no lo hicieron y se toparon con esta situación hasta tratar de entrar a Sí. Toronto. No, pues fuertísimo. Digo, al final Ghana tiene una selección muy Competitiva, competitiva, sí. talentosa a cierto punto. Creo que puede no verse no creo tan afectada. que pasen más allá de un tercer lugar en el grupo, la verdad, pero de todos modos, o sea, digo, por el Sí, es grupo que que es un tienen, grupo ¿no? Es complicado. Es un grupo Inglaterra, complicado. Croacia. Sí, es un grupo complicado y al final va a tener que hacer, creo que es el rival en el que pueda pasar esto, pues es este, Sí, ¿no? Y afortunadamente. veremos, ¿no? Al final es noticia porque pasa en la primera vez que hay tres países sedes y el tema de las aduanas siempre es complicada en Estados Unidos, Canadá y Sí, México. y más exacto, o sea, Ay, ¿qué no. país escogieron o qué país escogieron para justo todo el tema de viajes, Ay, aduanas no. y demás? Pero bueno, Qué interesante. hay que cerrar. Nos quedamos en Estados Unidos Sí. porque vamos a cambiar de deporte, porque estamos, tal vez, ¿qué te parece? A 24, Por unas favor, por 30 favor, horas por favor. de vivir el colapso de la ciudad de Nueva York, Por favor, por favor, los Knicks. porque los Los Knicks Knicks están a una victoria en contra de los Spurs de ser campeones de la NBA. ¿De hace cuánto tiempo no son campeones de la NBA? Hace mucho Desde el tiempo, ¿no? 70 70 y y tantos, algo, no Es recuerdo una exactamente. locura. 50 y tantos Nueva años. York es una de las ciudades que más, digamos, es fan de este deporte, ¿no? Los Knicks es un equipo, pues, icónico, ¿no? En general, para esta liga.
y se encuentran con un equipo que tal vez venía en el papel muy parecido a los Spurs y ahorita, digamos, en partidos se han visto mejores, no aplastantemente, sino, digamos, con una mejoría menor, ¿no? Han sacado Sí. ventajas muy mínimas. Este último partido, el final es una absoluta locura. Esos últimos 2 puntos para sacar la Sí. victoria con un No, lo de OG Anunoby pequeñito. es, Sí, lo de Anunoby fue increíble. Sí. Entonces, los Knicks están ahora mismo soñando con esta victoria que no solamente pondría en jaque a la ciudad de Nueva York, sino también creo que Sí. a toda la NBA, porque además hay partido Sí. del Mundial en esa misma ciudad, que si bien hay distancias muy grandes, es una ciudad muy grande, va a ser un desastre. No, Va a ser un puede desastre, pasar pase lo todo. que pase. No creo que vaya a suceder, no creo que vaya a suceder, pero en caso de que se lleguen a ir a un juego 6 sería el 16, o sea que es el lunes. El Hay 16. partido también en Nueva York, Ay, Dios. entonces eso sería un O colapso sea, todavía peor. si no pasa mañana, Sí. Si no Sí. pasa mañana, de todos modos vas a ver colapso. Tú, si quieres ver el mundo arder, Carlos, lo vas a ver, tú es no que te preocupes. qué emoción, qué emoción, qué emoción, Sí. porque aparte los Knicks, un equipo, ya lo decíamos, histórico, de mucha tradición para Nueva York, y que incluso hasta ya vimos entrevistas con el alcalde de Nueva York, metido ahí con la gente, es una cosa, Sí. es Sí, y hablando increíble. de colapsos, el tema de San Antonio, ¿no? Sí, A ver, hoy sí pasa mucho lo que hablamos por los Knicks, la posibilidad, pero esta serie yo creo que con un poco más de rigor en las decisiones y en el manejo de los partidos por parte de San Antonio, yo creo que sería muy diferente. sí, Tal vez empatado, tal vez con ventaja para San Antonio, pero al final de cuentas ha sido una serie en donde en la mayor parte de los momentos ellos han tenido la ventaja. Este último partido del que tú hablas es la mayor pérdida de diferencia en la historia de unas finales. 29 29 sí, puntos. puntos. 29 es una puntos locura. dejaron escapar. También está el tema de, creo que fue el juego 2 cuando viene ese pase apresurado, el juego 3 de Wembayama, que todavía tiene que le da los libres a Bronson y luego todavía tiene la posibilidad de empatar Sí, y no termina haciéndolo. Ha sido una decisión en el partido este último pasado, la decisión de De'Aaron Fox de ir al aro en lugar de hacer tiempo para matar justo, el partido. O justo. sea, ha sido una serie en donde tal vez la juventud, la inexperiencia, la toma de decisiones han marcado la diferencia en contra de San Sí, Antonio, ¿no? En muchos momentos. Y al Y lo que final, decía sí, yo, no sé si se acuerdan cuando recién pasó, o sea, pasan a las finales, se van a juego 7, que muchos decían, ay, no, es que la liga quiere extender esta serie de los Spurs contra el Thunder a lo más que se pueda, porque saben que va a ganar uno de estos las finales y va a ser algo rápido, sí, pues, que te llamabas Marta y los Spurs están a un juego de perder las sí, finales, que ¿no? Creo que, pensábamos y que yo lo de ahí dije. venía. Y yo lo dije, o sea, estos Knicks no son ningún flan y están dejándome bien parado porque la verdad no me esperaba esto tampoco, o sea, la verdad creo que ha sido un una gran serie por parte de los Knicks, pero sí es mucho de mérito de lo que ha hecho los Spurs, ¿no? Sí, justo. Incluso destacar, a ver, las últimas 2 victorias, en este caso de los 3 partidos que tiene Knicks arriba, fueron por 1 punto de diferencia, sí, ¿no? Ujú. El juego 2 que se gana 105-104 y este último que sobre la hora, en la última oportunidad, los Knicks terminan sacando la victoria 107-106. Entonces sí, tengo mucho en cuenta lo que tú dices. Creo que la experiencia es muy clave en este caso. Los jugadores que si bien la experiencia en las finales no tanto, pero experiencia para manejar un juego, para, digamos, acabarse el tiempo de tiro, llegar hasta el último minuto, llegar hasta el último segundo y poder sacar algún tiro que te llegue a tener puntos, acabarte las oportunidades de tu rival en tema de tiempo. Creo que eso es muy importante y a los Spurs les está faltando eso, ¿no? Les está faltando experiencia, les está faltando ese manejo de tiempo y de reloj. Y creo que es lo que está apuntando a que los Knicks puedan ganar este partido. Ahí te voy a dar y un dato que a lo mejor ya lo tendrán ustedes un poco consciente acerca de lo que va a pasar, porque muy seguramente se van a coronar los Knicks. Va a ser el primer doblete en la historia de la NBA. Recordemos que son los que ganaron Claro, la Copa NBA esta Cup, temporada. sería, sí, sí, es cierto, Entonces, tienes toda la razón. primer doblete en la historia de la NBA. Y O sea, lo que voy con esto es que no es casualidad de estos Knicks, ¿no? El año pasado llegan a las finales de conferencia, las pierden y ahora
están a un partido, ¿no? De ser campeones. Sí, y me decía por ahí Oscar que le daba mucho tristeza porque le gustaría que Wemby pueda ganar. Sí, a ver, en general, cualquiera de estos dos creo que me daría gusto. Uno por los años sin ser campeón, el otro por la historia que ha venido construyendo Wemby en San Antonio. Pero sí, yo espero de esta serie que no termine en 5 juegos. Me encantaría ver 1 o 2 partidos más. Eso estoy de acuerdo contigo. O sea, ojalá haya otro juego. Sí, entonces hoy en San Antonio los Spurs tienen la posibilidad de acercarse a un juego. Y la verdad es que en el Garden no lo han hecho nada mal. Sí, entonces, ¿por qué no pensar incluso en la posibilidad de un juego 7? Pero yo creo que tiene que pasar muchas cosas ya para eso. Y bueno, yo creo que ya estamos por cerrar, así que mi Carlitos, tu pronóstico para hoy para mañana, ¿se acaba en San Antonio o regresamos al Garden? Para mí regresa al Garden y lo gana en el Garden los Ok. Knicks, para que sea así la cosa más cinéfila posible. Muy bien, mi Johnny. Yo creo que va a ganar los Knicks mañana. Yo creo que mañana se acaba la serie. No pudo ganar sus primeros 2 partidos local los Spurs. No veo que mañana vaya a ser algo diferente. ¿Tú? Ok, usted, o sea, tú el 6. Yo Knicks en 6. Yo en el 5. Yo me mantengo con los 7 partidos. 7 partidos. Y ¿Tú crees que van a ganar los próximos 2 los Spurs? No, amigo. Va a haber cine. No. Va a haber cine. Muy bien. No, Va a haber amigo. cine. ¿Pero gana Knicks? Gana Knicks. Gana Knicks en el juego 7. Muy bien. Para mención rápidamente, vean los partidos del Mundial. Me da igual, véanlos, disfrútenlos, va a estar muy interesante. Aunque sea una Alemania-Curazao el domingo, vean cuántos le va a caer a Curazao. Y bueno, y Va a también estar nada bueno. más, este fin de semana también son las 24 horas de Le Mans, ¿no? Entonces, creo que una de las carreras de automovilismo más importantes del mundo también Sí, señor. este fin de semana. Sí, señor, perfecto. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Rocket Sports. Y nos vemos, Oscar, espero que te la pases muy bien este fin de semana. Mi Johnny, gracias por conectarte desde lejos. Nos vemos Saludos. la próxima semana.